Bienvenidos al módulo 2, Necesidades Educativas Especiales de la Maestría en Educación Especial. Bueno, primero vamos a empezar mencionando y aclarando qué son las necesidades educativas especiales. Bueno, nos vamos a referir a aquel problema o dificultad que va a presentar todo niño o niña que está en edad escolar y en edad de desarrollo. Esto también se va a complicar en el proceso de aprendizaje que regula la currícula normal. Por eso es importante que desde las instituciones también brindemos y podamos valorar todas las necesidades que puedan presentar estos niños, para así poder atender de forma correcta. Es importante el trabajo con esta población. Por eso tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es, si un niño presenta una necesidad educativa, tenemos que ver el hecho de realizar adaptaciones en el material, en las estrategias que vamos a utilizar con estos niños, con el objetivo de favorecer su proceso de enseñanza, de acuerdo a las necesidades personales que pueda presentar el niño o niña. También se debe respetar su estilo de aprendizaje. También es importante seguir y escuchar el punto de vista de los padres, pues este aspecto también debe favorecer en el desarrollo del niño. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta de las necesidades es que el niño debe ser tratado por especialistas, de acuerdo al diagnóstico que presente. Además, que los padres deben tener la máxima voz en todas las decisiones que afecten al hijo que tiene esta discapacidad o esta dificultad, por el hecho de que el trabajo tiene que ser conjunto con el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida, el proceso de aprendizaje de cada uno de estos niños. Para enfocarnos más en lo que son las necesidades educativas especiales, tenemos que darnos cuenta que existen tipos, los cuales nos van a favorecer para identificar la necesidad específica y trabajar de forma integral en lo que es el desarrollo. Vamos a ver dos tipos de necesidades educativas, las permanentes y las transitorias. Las necesidades permanentes vamos a ver que van en todo el proceso formativo educativo y las necesidades educativas transitorias abarcarán en un determinado momento del proceso educativo. En las necesidades educativas permanentes vamos a ver aquellos casos con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual, la discapacidad motora, aquellos trastornos de desarrollo general. Y en las necesidades educativas transitorias vamos a ver aquellos casos de niños con dificultades de aprendizaje y aquellos casos de niños con trastornos específicos del lenguaje. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, nos vamos a referir a aquellas limitaciones que presenta de manera intelectual y que también afectan en la conducta adaptativa. Estos niños no desarrollan todas las habilidades que demandan el contexto donde se desenvuelve. Para ver las causas de discapacidad intelectual, tenemos que saber y conocer
todos estos aspectos. Vamos a mencionar 3. Primero, las causas prenatales que suceden antes del parto, que estos afectan en lo que es el desarrollo intelectual del niño. El aspecto biomédico, que es un trastorno asociado, puede ser a un solo gen, trastornos cromosómicos, puede afectar la edad de los padres o enfermedades que pueda tener la madre o una malnutrición materna en el proceso de gestación. A nivel conductual podemos ver otra causa que son el consumo de alcohol, tabaco, que consumen drogas, tal vez la inmadurez de los padres, otro factor que puede afectar. A nivel educativo vamos a ver que puede haber tal vez algún caso de discapacidad intelectual también de los padres, falta de preparación para la paternidad. Y a nivel social podemos ver que puede existir pobreza, violencia intrafamiliar, tal vez falta de acceso al cuidado en la gestación. Son aspectos que pueden afectar en la discapacidad intelectual en la etapa prenatal. Otras causas que podemos ver es en la etapa perinatal, en el proceso del parto. A nivel médico podemos tener partos prematuros, donde el niño no desarrolla todas las capacidades en este proceso. Niños prematuros, ¿no? También podemos ver lesiones durante el nacimiento, aquellos partos prolongados, donde el niño ha tenido un sufrimiento de hipoxia, coma, etc. A nivel conductual podemos ver tal vez rechazo o abandono por parte de los padres, lo que se ve en la actualidad con mayor nivel. A nivel educativo podemos ver que tal vez existe falta de servicios después que se da el alta en algún centro de salud. A nivel social podemos ver la ausencia del cuidado por parte de los padres, que no hay ese sentido de responsabilidad o tal vez el hecho de madurez. En las causas postnatales, que son después del parto, a nivel biomédico podemos ver traumatismos, tal vez cráneoencefálicos, epilepsia, infecciones o una malnutrición. A nivel conductual podemos ver maltratos o abandono, negligencia parental, no una buena aceptación de esta responsabilidad. A nivel educativo podemos ver tal vez carencia en el proceso de la crianza, déficit en los servicios de atención temprana o diagnósticos tardíos que no eran adecuados en el momento. A nivel social podemos ver interacciones deficientes entre el niño y sus padres, estimulación deficiente, pobreza en algunos casos. Todos estos aspectos van a llegar a afectar en el desarrollo intelectual de esta población. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, es importante conocer los grados de discapacidad y vamos a tener cuatro aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestros niños. Primero está la discapacidad intelectual leve, que marca entre un 50 y 70 en puntaje en lo que son las escalas o los test de inteligencia. La discapacidad intelectual moderada, que marca entre 35 y 50 puntos. La discapacidad intelectual grave, que marca entre 20 y 35 puntos. Y la discapacidad intelectual profunda, que marca con un coeficiente intelectual inferior a 20 puntos.
Estos niveles se pueden evaluar con distintos test de inteligencia, pero también podemos apoyarnos en escalas de madurez. Cada grado que desarrollamos y que valoramos nos da un indicio de cuánto el niño puede desarrollar a nivel intelectual y cuánto nosotros tenemos que ir estimulando en el proceso formativo. Cuando hablamos de intervenciones que tenemos que realizar en estos niños con discapacidad intelectual, pues vamos a enfocarnos 4 puntos específicos, 4 retos que tenemos que cumplir nosotros desde lo que es la educación. Primero, tenemos que desarrollar con distintas estrategias lo que es la memoria visual. La memoria visual con aspectos donde el niño sea estimulado con bastante dinamismo, con acciones lúdicas. Otro aspecto que tenemos que intervenir es la memoria auditiva o otra área, por el hecho de que el proceso visual y auditivo es un complemento para la retención de la información. Otro aspecto importante a trabajar es la motivación. La motivación tiene que estar presente en todo el proceso de desarrollo, no solo de los niños con discapacidad intelectual, sino de todo aquel niño que presente alguna dificultad o alguna discapacidad. La motivación es fundamental para hacerlo sentir al niño con más seguridad, con más confianza, y así el poder desarrollar de manera positiva ese proceso. Otro aspecto importante son el proceso de la atención. El proceso de la atención es fundamental para favorecer el aprendizaje. Hay distintas actividades con las cuales nosotros podemos ir motivando y al mismo tiempo que el niño vaya ganando más lapsos de atención, porque generalmente vamos a ver que en estos casos existen niveles bajos de atención. La siguiente discapacidad que vamos a ver es la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial de la percepción auditiva. Esta que va a ir en distintos grados de afectación. Puede ser parcial o puede ser total. La discapacidad auditiva físicamente no es visible. Pueden pasar muchos años o en los primeros años de vida desapercibida y no se puede dar tal vez un diagnóstico temprano. Pero hay que estar atentos a todos los rasgos que pueda presentar en la etapa neonatal los pequeños. La discapacidad auditiva afecta más en el proceso del lenguaje. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de la audición y la sordera? Las causas congénitas y las causas adquiridas. Tenemos 2 tipos. Cuando hablamos de causas congénitas vamos a ver aquellos casos donde el niño puede, en este caso la madre puede presentar tal vez alguna infección durante el embarazo o puede existir bajo peso al nacer. Puede existir también asfixia en el parto, falta de oxígeno en el momento del parto, tal vez el uso inadecuado de ciertos medicamentos. También puede presentarse una causa congénita, la ictericia grave, cual no es tratada en el periodo neonatal, donde puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido. Otras causas es las adquiridas, que son infecciones, meningitis, el sarampión, la parotiditis, los traumatismos cráneoencefálicos o del oído, tal vez la exposición a sonidos muy fuertes,
el envejecimiento, son otras causas que pueden ir afectando la pérdida de la audición. Vamos a ver dos tipos de discapacidad que son lo que más nos interesa. Primero, las personas sordas, que estas no tienen una audición y esta no es funcional para el desarrollo de la vida ordinaria. Esta no posibilita lo que es la adquisición de la lengua oral. Y los hipoacúsicos, que presentan una deficiencia parcial y con el uso de ciertos elementos pueden aumentar el proceso auditivo, ¿no? Y ellos sí pueden llegar a adquirir el lenguaje oral, aunque exista algunas diferencias en el tono, en el ritmo de voz. Ahora vamos a ver las consecuencias de la pérdida auditiva. Dos tipos también vemos en esto, lo que es la consecuencia funcional y las consecuencias sociales y emocionales, las cuales tenemos que tomar en cuenta en el sistema educativo. Primero, la funcional nos va a llevar a una limitación en la capacidad de la persona para poderse comunicar con los demás. El hecho de la pérdida de la audición que no es atendida a tiempo va a afectar en lo que es el desarrollo del lenguaje, lo cual va a afectar en el rendimiento escolar. Podemos tener a futuro fracasos a nivel escolar, pero nosotros tenemos que adecuar la currícula para que estos niños vayan rindiendo de acuerdo a sus capacidades. También tenemos las consecuencias sociales y emocionales. Cuando el niño o la persona no va a poder desarrollar las actividades de la vida cotidiana y va a generar sensación de soledad, de aislamiento, de frustración. Y sobre todo, esto no favorecerá en lo que es su desarrollo de la personalidad. Hay muchas estrategias para la prevención de la pérdida auditiva y en ellas está el vacunar, hacer un seguimiento de lo que es el desarrollo del niño, las vacunas para todo lo que se va planificando, fortalecer la salud materna e infantil y sobre todo en aquellos partos donde hay riesgo, también prevenir infecciones, tener higiene correcta, seguir prácticas correctas en el momento preciso cuando haya un dolor o un llamado de atención en la parte auditiva. Y sobre todo, no informar a toda la población y sensibilizar a no estar en estos lugares donde hay tal vez mucho sonido. Entonces, la sensibilización es muy importante, ¿no? Para prevenir. Detección y tratamiento. La detección e intervención temprana es fundamental para tener mejores resultados en cuanto al desarrollo y al rendimiento escolar del niño. Todos estos niños pueden comunicarse mediante la lectura de labios, los textos escritos o impresos, la lengua de señas. Ese sería el medio de comunicación de esta población. Y nosotros debemos brindar estrategias para fortalecer todos estos aspectos. El otro enunciado que vamos a ver es la discapacidad visual. ¿Y qué es la discapacidad visual? Es la deficiencia o discapacidad de toda pérdida o anormalidad en la estructura fisiológica, anatómica del sentido de la vista. Este va a afectar directamente en todo lo que es el desarrollo de la percepción de imágenes de forma total o de forma parcial. Vamos a ver que hay distintas causas también en la pérdida visual,
Las causas congénitas, que un inadecuado desarrollo de los órganos visuales, que puede generar una ceguera o discapacidad visual grave, que tal vez la mamá ha podido padecer rubiola, sarampión o sífilis durante el embarazo. Y otras que son las adquiridas cuando se presenta diabetes, tuberculosis, viruela, meningitis o accidentes, traumatismos que van a afectar al sentido de la vista. Los síntomas de la discapacidad visual vamos a tener aquellas personas o niños con ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos o llorosos, lagañas frecuentes, visqueo al estar cansado o párpados caídos, pupilas nubladas, o bien aquellos niños que se acercan mucho al cuaderno o que no terminan de hacer sus copias en el curso. ¿Por qué? Porque hay un problema visual. Cuando hay un diagnóstico de la discapacidad visual, es importante tomar en cuenta estos aspectos que nosotros observamos, pero quien va a hacer la valoración específica es el oftalmólogo o el optometrista, quien va a ver si existe algún tipo de discapacidad de manera visual. Cuando hablamos del tratamiento y la prevención, es importante mantener una dieta equilibrada, monitoreo frecuente de los niveles de glucosa en la sangre, la presión arterial, pues hay que prevenir la diabetes e hipertensión. Hay que practicar constantemente ejercicio, disminuir el tiempo usando dispositivos, procurar higiene correcta, usar lentes. Es importante todos estos aspectos, y más aún en nuestros niños. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 2, Necesidades Educativas Especiales, de la Maestría en Educación Especial. Bueno, primero vamos a empezar mencionando y aclarando qué son las necesidades educativas especiales. Bueno, nos vamos a referir a aquel problema o dificultad que va a presentar todo niño o niña que está en edad escolar y en edad de desarrollo. Esto también se va a complicar en el proceso de aprendizaje que regula la currícula normal. Por eso es importante que desde las instituciones también brindemos y podamos valorar todas las necesidades que puedan presentar estos niños, para así poder atender de forma correcta. Es importante el trabajo con esta población. Por eso tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es, si un niño presenta una necesidad educativa, tenemos que ver el hecho de realizar adaptaciones en el material, en las estrategias que vamos a utilizar con estos niños, con el objetivo de favorecer su proceso de enseñanza, de acuerdo a las necesidades personales que pueda presentar el niño o niña. También se debe respetar su estilo de aprendizaje. También es importante seguir y escuchar el punto de vista de los padres, pues este aspecto también debe favorecer en el desarrollo del niño. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta de las necesidades es que el niño debe ser tratado por especialistas, de acuerdo al diagnóstico que presente. Además, que los padres deben tener la máxima voz en todas las decisiones que afecten al hijo que tiene esta discapacidad o esta dificultad, por el hecho de que el trabajo tiene que ser conjunto con el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida, el proceso de aprendizaje de cada uno de estos niños.
Para enfocarnos más en lo que son las necesidades educativas especiales, tenemos que darnos cuenta que existen tipos, los cuales nos van a favorecer para identificar la necesidad específica y trabajar de forma integral en lo que es el desarrollo. Vamos a ver dos tipos de necesidades educativas, las permanentes y las transitorias. Las necesidades permanentes vamos a ver que van en todo el proceso formativo educativo y las necesidades educativas transitorias abarcarán en un determinado momento del proceso educativo. En las necesidades educativas permanentes vamos a ver aquellos casos con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual, la discapacidad motora, aquellos trastornos de desarrollo general. Y en las necesidades educativas transitorias vamos a ver aquellos casos de niños con dificultades de aprendizaje y aquellos casos de niños con trastornos específicos del lenguaje. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, nos vamos a referir a aquellas limitaciones que presenta de manera intelectual y que también afectan en la conducta adaptativa. Estos niños no desarrollan todas las habilidades que demandan el contexto donde se desenvuelve. Para ver las causas de discapacidad intelectual, tenemos que saber y conocer todos estos aspectos. Vamos a mencionar tres. Primero, las causas prenatales que suceden antes del parto, que estos afectan en lo que es el desarrollo intelectual del niño. El aspecto biomédico, que es un trastorno asociado, puede ser a un solo gen, trastornos cromosómicos, puede afectar la edad de los padres o enfermedades que pueda tener la madre o una malnutrición materna en el proceso de gestación. A nivel conductual podemos ver otra causa que son el consumo de alcohol, tabaco, que consumen drogas, tal vez la inmadurez de los padres, otro factor que puede afectar. A nivel educativo vamos a ver que puede haber tal vez algún caso de discapacidad intelectual también de los padres, falta de preparación para la paternidad. Y a nivel social podemos ver que puede existir pobreza, violencia intrafamiliar, tal vez falta de acceso al cuidado en la gestación. Son aspectos que pueden afectar en la discapacidad intelectual en la etapa prenatal. Otras causas que podemos ver es en la etapa perinatal, en el proceso del parto. A nivel médico podemos tener partos prematuros, donde el niño no desarrolla todas las capacidades en este proceso. Niños prematuros, ¿no? También podemos ver lesiones durante el nacimiento, aquellos partos prolongados, donde el niño ha tenido un sufrimiento de hipoxia, coma, etc. A nivel conductual podemos ver tal vez rechazo o abandono por parte de los padres, lo que se ve en la actualidad con mayor nivel. A nivel educativo podemos ver que tal vez existe falta de servicios después que se da el alta en algún centro de salud. A nivel social podemos ver la ausencia del cuidado por parte de los padres, que no hay ese sentido de responsabilidad o tal vez el hecho de madurez.
En las causas postnatales, que son después del parto, a nivel biomédico podemos ver traumatismos, tal vez cráneoencefálicos, epilepsia, infecciones o una malnutrición. A nivel conductual podemos ver maltratos o abandono, negligencia parental, no una buena aceptación de esta responsabilidad. A nivel educativo podemos ver tal vez carencia en el proceso de la crianza, déficit en los servicios de atención temprana o diagnósticos tardíos que no eran adecuados en el momento. A nivel social podemos ver interacciones deficientes entre el niño y sus padres, estimulación deficiente, pobreza en algunos casos. Todos estos aspectos van a llegar a afectar en el desarrollo intelectual de esta población. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, es importante conocer los grados de discapacidad y vamos a tener cuatro aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestros niños. Primero está la discapacidad intelectual leve, que marca entre un 50 y 70 en puntaje en lo que son las escalas o los test de inteligencia. La discapacidad intelectual moderada, que marca entre 35 y 50 puntos. La discapacidad intelectual grave, que marca entre 20 y 35 puntos. Y la discapacidad intelectual profunda, que marca con un coeficiente intelectual inferior a 20 puntos. Estos niveles se pueden evaluar con distintos test de inteligencia, pero también podemos apoyarnos en escalas de madurez. Cada grado que desarrollamos y que valoramos nos da un indicio de cuánto el niño puede desarrollar a nivel intelectual y cuánto nosotros tenemos que ir estimulando en el proceso formativo. Cuando hablamos de intervenciones que tenemos que realizar en estos niños con discapacidad intelectual, pues vamos a enfocarnos 4 puntos específicos, 4 retos que tenemos que cumplir nosotros desde lo que es la educación. Primero, tenemos que desarrollar con distintas estrategias lo que es la memoria visual. La memoria visual con aspectos donde el niño sea estimulado con bastante dinamismo, con acciones lúdicas. Otro aspecto que tenemos que intervenir es la memoria auditiva o otra área, por el hecho de que el proceso visual y auditivo es un complemento para la retención de la información. Otro aspecto importante a trabajar es la motivación. La motivación tiene que estar presente en todo el proceso de desarrollo, no solo de los niños con discapacidad intelectual, sino de todo aquel niño que presente alguna dificultad o alguna discapacidad. La motivación es fundamental para hacerlo sentir al niño con más seguridad, con más confianza y así el poder desarrollar de manera positiva este proceso. Otro aspecto importante son el proceso de la atención. El proceso de la atención es fundamental para favorecer el aprendizaje. Hay distintas actividades con las cuales nosotros podemos ir motivando y al mismo tiempo que el niño vaya ganando más lapsos de atención, porque generalmente vamos a ver que en estos casos existen niveles bajos de atención. La siguiente discapacidad que vamos a ver es la discapacidad auditiva.
La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial de la percepción auditiva. Esta que va a ir en distintos grados de afectación. Puede ser parcial o puede ser total. La discapacidad auditiva físicamente no es visible. Pueden pasar muchos años o los primeros años de vida desapercibida y no se puede dar tal vez un diagnóstico temprano. Pero hay que estar atentos a todos los rasgos que pueda presentar en la etapa neonatal los pequeños. La discapacidad auditiva afecta más en el proceso del lenguaje. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de la audición y la sordera? Las causas congénitas y las causas adquiridas. Tenemos dos tipos. Cuando hablamos de causas congénitas vamos a ver aquellos casos donde el niño puede, en este caso la madre puede presentar tal vez alguna infección durante el embarazo o puede existir bajo peso al nacer. Puede existir también asfixia en el parto, falta de oxígeno en el momento del parto, tal vez el uso inadecuado de ciertos medicamentos. También puede presentarse una causa congénita, la ictericia grave, cual no es tratada en el periodo neonatal, donde puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido. Otras causas es las adquiridas, que son infecciones, meningitis, el sarampión, la parotiditis, los traumatismos cráneoencefálicos o del oído, tal vez la exposición a sonidos muy fuertes, el envejecimiento, son otras causas que pueden ir afectando la pérdida de la audición. Vamos a ver dos tipos de discapacidad que son lo que más nos interesa. Primero, las personas sordas, que estas no tienen una audición y esta no es funcional para el desarrollo de la vida ordinaria. Esta no posibilita lo que es la adquisición de la lengua oral. Y los hipoacúsicos, que presentan una deficiencia parcial y con el uso de ciertos elementos pueden aumentar el proceso auditivo, ¿no? Y ellos sí pueden llegar a adquirir el lenguaje oral, aunque exista algunas diferencias en el tono, en el ritmo de voz. Ahora vamos a ver las consecuencias de la pérdida auditiva. Dos tipos también vemos en esto, lo que es la consecuencia funcional y las consecuencias sociales y emocionales, las cuales tenemos que tomar en cuenta en el sistema educativo. Primero, la funcional nos va a llevar a una limitación en la capacidad de la persona para poderse comunicar con los demás. El hecho de la pérdida de la audición que no es atendida a tiempo va a afectar en lo que es el desarrollo del lenguaje, lo cual va a afectar en el rendimiento escolar. Podemos tener a futuro fracasos a nivel escolar, pero nosotros tenemos que adecuar la currícula para que estos niños vayan rindiendo de acuerdo a sus capacidades. También tenemos las consecuencias sociales y emocionales. Cuando el niño o la persona no va a poder desarrollar las actividades de la vida cotidiana y va a generar sensación de soledad, de aislamiento, de frustración. Y sobre todo, esto no favorecerá en lo que es su desarrollo de la personalidad. Hay muchas estrategias para la prevención de la pérdida auditiva y en ellas está el vacunar, hacer un seguimiento de lo que es el desarrollo del niño, las vacunas para todo lo que se va planificando,
fortalecer la salud materna e infantil y sobre todo en aquellos partos donde hay riesgo, también prevenir infecciones, tener higiene correcta, seguir prácticas correctas en el momento preciso cuando haya un dolor o un llamado de atención en la parte auditiva. Y sobre todo, no informar a toda la población y sensibilizar a no estar en estos lugares donde hay tal vez mucho sonido. Entonces, la sensibilización es muy importante, ¿no? Para prevenir. Detección y tratamiento. La detección e intervención temprana es fundamental para tener mejores resultados en cuanto al desarrollo y al rendimiento escolar del niño. Todos estos niños pueden comunicarse mediante la lectura de labios, los textos escritos o impresos, la lengua de señas. Ese sería el medio de comunicación de esta población. Y nosotros debemos brindar estrategias para fortalecer todos estos aspectos. El otro enunciado que vamos a ver es la discapacidad visual. ¿Y qué es la discapacidad visual? Es la deficiencia o discapacidad de toda pérdida o anormalidad en la estructura fisiológica, anatómica del sentido de la vista. Este va a afectar directamente en todo lo que es el desarrollo de la percepción de imágenes de forma total o de forma parcial. Vamos a ver que hay distintas causas también en la pérdida visual, las causas congénitas, que un inadecuado desarrollo de los órganos visuales, que puede generar una ceguera o discapacidad visual grave, que tal vez la mamá ha podido padecer rubiola, sarampión o sífilis durante el embarazo. Y otras que son las adquiridas cuando se presenta diabetes, tuberculosis, viruela, meningitis o accidentes, traumatismos que van a afectar al sentido de la vista. Los síntomas de la discapacidad visual vamos a tener aquellas personas o niños con ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos o llorosos, lagañas frecuentes, visqueo al estar cansado o párpados caídos, pupilas nubladas, o bien aquellos niños que se acercan mucho al cuaderno o que no terminan de hacer sus copias en el curso. ¿Por qué? Porque hay un problema visual. Cuando hay un diagnóstico de la discapacidad visual, es importante tomar en cuenta estos aspectos que nosotros observamos, pero quien va a hacer la valoración específica es el oftalmólogo o el optometrista, quien va a ver si existe algún tipo de discapacidad de manera visual. Cuando hablamos del tratamiento y la prevención, es importante mantener una dieta equilibrada, monitoreo frecuente de los niveles de glucosa en la sangre, la presión arterial, pues hay que prevenir la diabetes e hipertensión. Hay que practicar constantemente ejercicio, disminuir el tiempo usando dispositivos, procurar higiene correcta, usar lentes. Es importante todos estos aspectos, y más aún en nuestros niños. Muchas gracias. Dijo para guardarlo. Bienvenidos al módulo 2, Necesidades Educativas Especiales, de la Maestría en Educación Especial. Bueno, primero vamos a empezar mencionando y aclarando qué son las necesidades educativas especiales. Bueno, nos vamos a referir a aquel problema o dificultad que va a presentar
todo niño o niña que está en edad escolar y en edad de desarrollo. Esto también se va a complicar en el proceso de aprendizaje que regula la currícula normal. Por eso es importante que desde las instituciones también brindemos y podamos valorar todas las necesidades que puedan presentar estos niños, para así poder atender de forma correcta. Es importante el trabajo con esta población. Por eso tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es, si un niño presenta una necesidad educativa, tenemos que ver el hecho de realizar adaptaciones en el material, en las estrategias que vamos a utilizar con estos niños, con el objetivo de favorecer su proceso de enseñanza, de acuerdo a las necesidades personales que pueda presentar el niño o niña. También se debe respetar su estilo de aprendizaje. También es importante seguir y escuchar el punto de vista de los padres, pues este aspecto también debe favorecer en el desarrollo del niño. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta de las necesidades es que el niño debe ser tratado por especialistas, de acuerdo al diagnóstico que presente. Además, que los padres deben tener la máxima voz en todas las decisiones que afecten al hijo que tiene esta discapacidad o esta dificultad, por el hecho de que el trabajo tiene que ser conjunto con el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida, el proceso de aprendizaje de cada uno de estos niños. Para enfocarnos más en lo que son las necesidades educativas especiales, tenemos que darnos cuenta que existen tipos, los cuales nos van a favorecer para identificar la necesidad específica y trabajar de forma integral en lo que es el desarrollo. Vamos a ver dos tipos de necesidades educativas, las permanentes y las transitorias. Las necesidades permanentes vamos a ver que van en todo el proceso formativo educativo y las necesidades educativas transitorias abarcarán en un determinado momento del proceso educativo. En las necesidades educativas permanentes vamos a ver aquellos casos con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual, la discapacidad motora, aquellos trastornos de desarrollo general. Y en las necesidades educativas transitorias vamos a ver aquellos casos de niños con dificultades de aprendizaje y aquellos casos de niños con trastornos específicos del lenguaje. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, nos vamos a referir a aquellas limitaciones que presenta de manera intelectual y que también afectan en la conducta adaptativa. Estos niños no desarrollan todas las habilidades que demandan el contexto donde se desenvuelve. Para ver las causas de discapacidad intelectual, tenemos que saber y conocer todos estos aspectos. Vamos a mencionar tres. Primero, las causas prenatales que suceden antes del parto, que estos afectan en lo que es el desarrollo intelectual del niño. El aspecto biomédico, que es un trastorno asociado, puede ser a un solo gen, trastornos cromosómicos,
puede afectar la edad de los padres o enfermedades que pueda tener la madre o una malnutrición materna en el proceso de gestación. A nivel conductual podemos ver otra causa que son el consumo de alcohol, tabaco, que consumen drogas, tal vez la inmadurez de los padres, otro factor que puede afectar. A nivel educativo vamos a ver que puede haber tal vez algún caso de discapacidad intelectual también de los padres, falta de preparación para la paternidad. Y a nivel social podemos ver que puede existir pobreza, violencia intrafamiliar, tal vez falta de acceso al cuidado en la gestación. Son aspectos que pueden afectar en la discapacidad intelectual en la etapa prenatal. Otras causas que podemos ver es en la etapa perinatal, en el proceso del parto. A nivel médico podemos tener partos prematuros, donde el niño no desarrolla todas las capacidades en este proceso. Niños prematuros, ¿no? También podemos ver lesiones durante el nacimiento, aquellos partos prolongados, donde el niño ha tenido un sufrimiento de hipoxia, coma, etc. A nivel conductual podemos ver tal vez rechazo o abandono por parte de los padres, lo que se ve en la actualidad con mayor nivel. A nivel educativo podemos ver que tal vez existe falta de servicios después que se da el alta en algún centro de salud. A nivel social podemos ver la ausencia del cuidado por parte de los padres, que no hay ese sentido de responsabilidad o tal vez el hecho de madurez. En las causas postnatales, que son después del parto, a nivel biomédico podemos ver traumatismos, tal vez cráneoencefálicos, epilepsia, infecciones o una malnutrición. A nivel conductual podemos ver maltratos o abandono, negligencia parental, no una buena aceptación de esta responsabilidad. A nivel educativo podemos ver tal vez carencia en el proceso de la crianza, déficit en los servicios de atención temprana o diagnósticos tardíos que no eran adecuados en el momento. A nivel social podemos ver interacciones deficientes entre el niño y sus padres, estimulación deficiente, pobreza en algunos casos. Todos estos aspectos van a llegar a afectar en el desarrollo intelectual de esta población. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, es importante conocer los grados de discapacidad y vamos a tener cuatro aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestros niños. Primero está la discapacidad intelectual leve, que marca entre un 50 y 70 en puntaje en lo que son las escalas o los test de inteligencia. La discapacidad intelectual moderada, que marca entre 35 y 50 puntos. La discapacidad intelectual grave, que marca entre 20 y 35 puntos. Y la discapacidad intelectual profunda, que marca con un coeficiente intelectual inferior a 20 puntos. Estos niveles se pueden evaluar con distintos test de inteligencia, pero también podemos apoyarnos en escalas de madurez. Cada grado que desarrollamos y que valoramos nos da un indicio de cuánto el niño puede desarrollar a nivel intelectual y cuánto
nosotros tenemos que ir estimulando en el proceso formativo. Cuando hablamos de intervenciones que tenemos que realizar en estos niños con discapacidad intelectual, pues vamos a enfocarnos 4 puntos específicos, 4 retos que tenemos que cumplir nosotros desde lo que es la educación. Primero, tenemos que desarrollar con distintas estrategias lo que es la memoria visual. La memoria visual con aspectos donde el niño sea estimulado con bastante dinamismo, con acciones lúdicas. Otro aspecto que tenemos que intervenir es la memoria auditiva o otra área, por el hecho de que el proceso visual y auditivo es un complemento para la retención de la información. Otro aspecto importante a trabajar es la motivación. La motivación tiene que estar presente en todo el proceso de desarrollo, no solo de los niños con discapacidad intelectual, sino de todo aquel niño que presente alguna dificultad o alguna discapacidad. La motivación es fundamental para hacerlo sentir al niño con más seguridad, con más confianza, y así el poder desarrollar de manera positiva este proceso. Otro aspecto importante son el proceso de la atención. El proceso de la atención es fundamental para favorecer el aprendizaje. Hay distintas actividades con las cuales nosotros podemos ir motivando y al mismo tiempo que el niño vaya ganando más lapsos de atención, porque generalmente vamos a ver que en estos casos existen niveles bajos de atención. La siguiente discapacidad que vamos a ver es la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial de la percepción auditiva. Esta que va a ir en distintos grados de afectación. Puede ser parcial o puede ser total. La discapacidad auditiva físicamente no es visible. Pueden pasar muchos años o los primeros años de vida desapercibida y no se puede dar tal vez un diagnóstico temprano. Pero hay que estar atentos a todos los rasgos que pueda presentar en la etapa neonatal los pequeños. La discapacidad auditiva afecta más en el proceso del lenguaje. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de la audición y la sordera? Las causas congénitas y las causas adquiridas. Tenemos 2 tipos. Cuando hablamos de causas congénitas vamos a ver aquellos casos donde el niño puede, en este caso la madre puede presentar tal vez alguna infección durante el embarazo o puede existir bajo peso al nacer. Puede existir también asfixia en el parto, falta de oxígeno en el momento del parto, tal vez el uso inadecuado de ciertos medicamentos. También puede presentarse una causa congénita, la ictericia grave, cual no es tratada en el periodo neonatal, donde puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido. Otras causas es las adquiridas, que son infecciones, meningitis, el sarampión, la parotiditis, los traumatismos cráneoencefálicos o del oído, tal vez la exposición a sonidos muy fuertes, el envejecimiento, son otras causas que pueden ir afectando la pérdida de la audición. Vamos a ver 2 tipos de discapacidad que son lo que más nos interesa. Primero, las personas sordas, que estas no tienen una audición y esta no es funcional para el desarrollo de la vida ordinaria.
Esta no posibilita lo que es la adquisición de la lengua oral. Y los hipoacúsicos, que presentan una deficiencia parcial y con el uso de ciertos elementos pueden aumentar el proceso auditivo, ¿no? Y ellos sí pueden llegar a adquirir el lenguaje oral, aunque exista algunas diferencias en el tono, en el ritmo de voz. Ahora vamos a ver las consecuencias de la pérdida auditiva. Dos tipos también vemos en esto, lo que es la consecuencia funcional y las consecuencias sociales y emocionales, las cuales tenemos que tomar en cuenta en el sistema educativo. Primero, la funcional nos va a llevar a una limitación en la capacidad de la persona para poderse comunicar con los demás. El hecho de la pérdida de la audición que no es atendida a tiempo va a afectar en lo que es el desarrollo del lenguaje, lo cual va a afectar en el rendimiento escolar. Podemos tener a futuro fracasos a nivel escolar, pero nosotros tenemos que adecuar la currícula para que estos niños vayan rindiendo de acuerdo a sus capacidades. También tenemos las consecuencias sociales y emocionales. Cuando el niño o la persona no va a poder desarrollar las actividades de la vida cotidiana y va a generar sensación de soledad, de aislamiento, de frustración. Y sobre todo, esto no favorecerá en lo que es su desarrollo de la personalidad. Hay muchas estrategias para la prevención de la pérdida auditiva y en ellas está el vacunar, hacer un seguimiento de lo que es el desarrollo del niño, las vacunas para todo lo que se va planificando, fortalecer la salud materna e infantil y sobre todo en aquellos partos donde hay riesgo, también prevenir infecciones, tener higiene correcta, seguir prácticas correctas en el momento preciso cuando haya un dolor o un llamado de atención en la parte auditiva. Y sobre todo, no informar a toda la población y sensibilizar a no estar en estos lugares donde hay tal vez mucho sonido. Entonces, la sensibilización es muy importante, ¿no? Para prevenir. Detección y tratamiento. La detección e intervención temprana es fundamental para tener mejores resultados en cuanto al desarrollo y al rendimiento escolar del niño. Todos estos niños pueden comunicarse mediante la lectura de labios, los textos escritos o impresos, la lengua de señas. Ese sería el medio de comunicación de esta población. Y nosotros debemos brindar estrategias para fortalecer todos estos aspectos. El otro enunciado que vamos a ver es la discapacidad visual. ¿Y qué es la discapacidad visual? Es la deficiencia o discapacidad de toda pérdida o anormalidad en la estructura fisiológica, anatómica del sentido de la vista. Este va a afectar directamente en todo lo que es el desarrollo de la percepción de imágenes de forma total o de forma parcial. Vamos a ver que hay distintas causas también en la pérdida visual, las causas congénitas, que un inadecuado desarrollo de los órganos visuales, que puede generar una ceguera o discapacidad visual grave, que tal vez la mamá ha podido padecer rubiola, sarampión o sífilis durante el embarazo. Y otras que son las adquiridas cuando se presenta diabetes, tuberculosis, viruela, meningitis,
o accidentes, traumatismos que van a afectar al sentido de la vista. Los síntomas de la discapacidad visual vamos a tener aquellas personas o niños con ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos o llorosos, lagañas frecuentes, visqueo al estar cansado o párpados caídos, pupilas nubladas, o bien aquellos niños que se acercan mucho al cuaderno o que no terminan de hacer sus copias en el curso. ¿Por qué? Porque hay un problema visual. Cuando hay un diagnóstico de la discapacidad visual, es importante tomar en cuenta estos aspectos que nosotros observamos, pero quien va a hacer la valoración específica es el oftalmólogo o el optometrista, quien va a ver si existe algún tipo de discapacidad de manera visual. Cuando hablamos del tratamiento y la prevención, es importante mantener una dieta equilibrada, monitoreo frecuente de los niveles de glucosa en la sangre, la presión arterial, pues hay que prevenir la diabetes e hipertensión. Hay que practicar constantemente ejercicio, disminuir el tiempo usando dispositivos, procurar higiene correcta, usar lentes. Es importante todos estos aspectos y más aún en nuestros niños.